porque ayer ya gestionamos la autorización de los expositores también para esto. Así que ya. gracias. Gracias. Súper. Ustedes, por favor, me confirman si ya se proyecta. Sí, lo veo. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, bueno, tal como contextualizó ya Eliana, ¿no es cierto? Nuestra charla, nuestra conversación a la que los queremos invitar es sobre neurodivergencia en la educación superior, particularmente puesto el énfasis en las experiencias y recomendaciones, podríamos decir recomendaciones en primera persona, ¿no? ¿Para qué? Para un enfoque inclusivo, cómo ir desarrollando estas potencialidades y estas condiciones también institucionales que puedan permitir eso. Mi nombre, como ya se dijo, es Marcela Salazar Ramos, soy antropóloga de formación original, vengo haciendo algunas cosas en el área de la educación ya hace varios años y soy docente de la sede Maipú, ¿ya? Y orgullosa profesora del área de Humanidades y Educación. Como en la idea de dar unos elementos contextuales, me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que yo he podido ir recogiendo sobre las trayectorias y transiciones educativas de personas en el espectro, ¿ya? Quisiera compartir con ustedes algunos elementos de contexto que nos permitan entender la situación del autismo a nivel mundial y nacional. Actualmente, ¿no es cierto?, se podría decir o se podría aceptar que cuando se habla en general del autismo existe una cierta predominancia, ¿ya?, del discurso médico y también del discurso de la educación especial que está fuertemente infiltrado por el discurso médico, en el que el autismo es entendido básicamente como una patología o un trastorno perteneciente al conjunto de las discapacidades y particularmente las discapacidades de interacción y comunicación social. Un tipo de discapacidad que se manifiesta con un amplio nivel de variabilidad, no existe una persona en el espectro igual a otra, las manifestaciones son muy singulares en diversos grados de funcionalidad, y es por eso que se le ha denominado o es parte de una condición que se plantea como un espectro, ¿no?, como un abanico en distintos grados de expresión, ¿ya? Según la OMS, atendiendo algunos datos de magnitud mundial, los diagnósticos, ¿no?, y hago comillas, diagnósticos por TEA, porque ahí está la presencia de este discurso médico, ha tenido un incremento bien sostenido en las últimas 2 décadas, ¿ya? Algo así como 3 de cada 10.000 personas, según la OMS, presentarían o nacerían con esta condición y eso nos da un porcentaje bien elevado a nivel mundial. Pensando en la población infantil y adolescente, que es la población que nos interesa más, quizás que nos convoca más por las potencialidades de lo educativo, la mayoría de los niños en el espectro tiene en un nivel leve, ¿no? Lo presenta alrededor de un 58,3%, mientras que el 34,8% en un nivel moderado y un 6,9% en un nivel más severo. Esto es bastante relevante para considerar la educabilidad de las personas en el espectro, porque como podemos ver, sobre todo quienes están en el nivel leve y moderado, que son un gran porcentaje, pueden participar de la educación regular si se asiste con distintos servicios de apoyo especializado y se hacen adecuaciones razonables en los sistemas escolares. ¿Qué pasa con los datos en Chile? Chile aún, lamentablemente, pese a las encuestas nacionales de discapacidad, etcétera, no cuenta con datos totales sobre su magnitud. En la etapa escolar solo tenemos algunas estimaciones de la población que están proyectadas entre 6 y 17 años, que es mayoritariamente la edad escolar, y en ello aproximadamente 18.798 niños, niñas y adolescentes la presentarían, ¿no? De esto, entonces, supone pensar que hay un aumento de participación efectivo en la matrícula escolar básica y media. El Mineduc efectivamente reconoce que en la actualidad viene a constituir el segundo tipo de discapacidad más habitual en los espacios escolares, pero los casos totales reportados no superan los 7.604 casos de niños y niñas y adolescentes, ¿ya? De los que casi el 83% asiste a escuelas regulares con programas de integración escolar, los PIE, y solo el 13% asiste a educación especial, ¿ya?
Sin embargo, hay que entender que estos datos tienen un importante nivel de sesgo y de subnotificación, porque efectivamente solo reporta a los casos que están inscritos en los programas PIE en los colegios municipalizados, quedándosenos fuera todo lo que está pasando con los colegios particulares subvencionados y particulares, y también con aquellos niños que quizás todavía hoy día no tienen un diagnóstico, pero que sí ya presentan la condición. Hay problemas en muchos casos con la notificación y con el diagnóstico oportuno, ¿ya? Particularmente en el caso de las mujeres hay un sesgo de género ahí importante del que seguramente Camila les puede contar más adelante, que produce que las niñas en particular sean reconocidas o diagnosticadas mucho más tarde que los varones, ¿ya? Aún así los diagnósticos no están al alcance de todos, se demoran, es muy relativa la manera en que esto se llega a concretar. Dado esto, cabría preguntarse entonces qué está pasando con las trayectorias escolares, con las trayectorias educativas de las personas en el espectro, ¿no? ¿Cuántos estudiantes en realidad en el espectro están hoy día participando de la enseñanza escolar y cuántos efectivamente logran concluirla e incluso transitar a la educación superior o a otras vías postsecundarias? ¿Qué caracteriza, no es cierto?, las experiencias de los estudiantes en el espectro durante estas trayectorias educativas y transiciones? Cómo ellos vivencian esa situación en primera persona, y es justamente este enfoque desde su subjetividad y la interacción con las condiciones institucionales los que ha estado convocando mayormente mi interés en el último tiempo. Para entender también cuál es el estado de la situación respecto de cuánto se sabe sobre las trayectorias y transiciones, y recurriendo al análisis de data, ¿no es cierto?, de la evidencia científica, hay mucho estudio internacional, sobre todo en los últimos 10, 15 años se ha aumentado importantemente el corpus de investigaciones en este sentido, pero en Chile todavía tenemos escasez de investigaciones, así que chiquillos, chiquillas, para quienes tengan interés de quizás pensar sus investigaciones de tesis, sus ejercicios de investigación o metodología, aquí hay una oportunidad interesante, ¿no? Es imposible traer todo el abanico de ese corpus de investigaciones, pero solamente quiero mencionar algunas cosas que me parecen interesantes, como un estudio en Noruega en que los estudiantes en el espectro mostraban enfrentar muchos desafíos que podían resultar invisibles, ¿no? Así lo calificaban ellos. Muchos de los desafíos que enfrentamos, decían ellos, resultan invisibles para otros, ¿no? Ya que a diferencia de otras condiciones de discapacidad, el autismo no se nota siempre a simple vista y por ello el entorno suele ser mucho más exigente, no nota que necesitan ciertos apoyos y esto puede incluso darse en espacios que se autodenominan más inclusivos, lo que puede suponer además una importante inversión de energía para la persona en el espectro en términos de adaptarse a las normas y expectativas neurotípicas. En cuanto a Estados Unidos, que me parece interesante traer este dato porque Estados Unidos es uno de los países actualmente con mayores cifras más altas de personas en el espectro con diagnóstico. Un interesante grupo de estudios longitudinales cuantitativos, ¿no?, que se hicieron logran mostrar que el 50% de los estudiantes en el espectro no terminan la enseñanza secundaria. Por distintas razones la abandonan. Y que quienes sí lo logran, solo un tercio transita la educación superior o terciaria en alguna modalidad o se inserta al mundo del empleo. Lo que efectivamente muestra que hay un tema que atender ahí con respecto a las posibilidades, a las proyecciones de educación y trabajo de las personas que están en esta condición. Existe un cierto consenso científico internacional respecto a que las trayectorias educativas en enseñanza secundaria y la transición hacia la vida adulta son dos de los momentos de mayor vulnerabilidad para las personas en el espectro, así como también para otras discapacidades, ¿ya? Pero particularmente para las personas en el espectro, la trayectoria a la secundaria y la transición a la vida adulta después de son dos momentos muy frágiles, porque en general sus derechos en el sistema de servicio en la escuela finalizan sin soportes para su vida adulta, ¿ya? Generalmente los aportes que hay o los servicios de apoyo que hay están puestos en el sistema escolar y
terminado el sistema escolar, las personas en teoría se vuelven adultas, deberían volverse independientes, cosa que no necesariamente está garantizada en este caso, y efectivamente cesan muchos de los beneficios y los apoyos con los que cuentan, ¿ya? Y en la etapa adulta o en la etapa de la educación superior, recibir esos apoyos depende de que ellos sean capaces de expresar su diagnóstico y pedir esos apoyos. Cuestión que muchos estudiantes en educación superior no quieren hacer porque temen, obviamente, a la estigmatización, al trato diferenciado. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, yo ya lo había advertido, ¿no? Escasa investigación indexada sobre autismo y educación. La mayor parte del foco está puesto en la niñez, sobre todo en la primera etapa escolar, y en intereses que son de investigación muy diversa, ¿no? Desde el ámbito de la medicina, con la neurología, la neuropsiquiatría, estudios también del área de la psicología del desarrollo, la psicología infantil, también estudios en el ámbito de la educación especial. Nos hacen falta más estudios desde ámbitos psicopedagógicos, socioantropológicos, ¿no? Del trabajo social en relación a las perspectivas comunitarias y de redes. Entonces hay un potencial aquí interesante. A mí me gusta más que verlo como un vacío, como una oportunidad para las investigaciones que esperamos empiecen a producirse en los espacios académicos. ¿Qué pasa con la respuesta político-institucional respecto a lo que necesitan y se les puede garantizar a las personas en el espectro? En el nivel internacional, bueno, muchos países, incluido Chile, adhieren a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual específicamente declara sobre la educación superior que los Estados miembros, los Estados partes que suscriben la Convención, esto es todos los países que están adheridos, deberían asegurar el acceso general a la educación superior, a la formación profesional y a la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. Y que a tal fin los estados deberían asegurar que se realicen todos los ajustes razonables que sean requeridos. Por ello, y dado que en muchos casos uno puede confirmar que en la educación superior actualmente esto ocurre con dependencia más bien de lo que cada casa de estudio, cada institución quiera hacer o se sienta movido a hacer, lo que está pasando es que no necesariamente en todas las instituciones de educación superior se están haciendo esos ajustes, se está brindando esos sistemas de apoyo razonables. Y es necesario entonces también entender quienes están en el espectro sí pueden comunicarse, integrarse y aprender si reciben estos apoyos y se hacen estas adecuaciones ajustadas a sus singularidades, ¿ya? A pesar de esa constatación, muchos estudiantes no pueden recibir las condiciones para una efectiva inclusión en todas las etapas escolares en la actualidad. Y necesitamos fortalecer mucho más la capacidad de respuesta en todos los países, también incluido Chile, en el marco más general de la salud mental y las discapacidades y las respuestas educativas. En Chile concretamente lo que pasa es que existe una voluntad afirmativa, uno puede notar que el Estado chileno ha hecho importantes avances a nivel de dar respuesta política y legal, sobre todo en la última década se ha creado mucho más institucionalidad afirmativa para la discapacidad en general. En ello confirmamos algunos hitos como la Ley 20.422, que en el 2010 fue promulgada para establecer la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y con ello crea el CENADIS o Servicio Nacional de la Discapacidad, cual de las primeras acciones que hacen es levantar los estudios nacionales de discapacidad, la ENDISC, ¿no es cierto?, la segunda ENDISC, para tratar de censar, de dimensionar cuántas personas en el espacio de la discapacidad existen y con ello desagregar por niveles, por tipos y discapacidades. La Ley 21.015 de inclusión laboral, que establece cuotas de inclusión en las empresas, primero en las públicas y luego en las privadas, y la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Esa ley es más general, tiene que ver con muchos más criterios y tipos de discriminación, pero también contempla la protección y las garantías a las personas con discapacidad. Pese a todo este marco legal y la voluntad afirmativa que está en el espíritu de la ley, la respuesta operativa o de implementación en la política educativa aún se estima ralentizada,
insuficiente y en especial tensionada por contradicciones de paradigma, ¿no? De paradigmas de atención a la diversidad. Estamos integrando, estamos incluyendo, ¿qué estamos entendiendo por inclusión, ¿no? Nos estamos acercando más hacia esquemas integrativos que todavía buscan fórmulas de segregación interna, de compensación, o estamos tratando efectivamente de orientarnos a una meta de mayor inclusión con diseños más universales del aprendizaje, por ejemplo. En este sentido, es bien importante decir que aunque Chile en esta voluntad afirmativa ha tenido avances, todavía en los reportes, los informes del estado de situación, la Organización Nacional de las Naciones Unidas señaló en el último informe de Nueva York del 2016, antes de toda la pandemia, por supuesto, que en Chile la educación inclusiva aún no resultaba prioritaria y que todavía mostraba predominio de la educación especial y segregada en relación a las personas en situación de discapacidad, cuestión que por supuesto también implica a las personas con o en el espectro autista. Por ello, así como ocurre con tantas otras situaciones de diversidad, quienes están en el espectro autista muchas veces pueden estar expuestos a sufrir situaciones de estigmatización, de discriminación y transgresiones a derechos básicos. Y aunque es urgente hacer cambios políticos y legislativos, porque evidentemente esto nos permite un encuadre, un marco de garantía, también es importante propiciar un cambio cultural, ¿no? En el sentido de mirar desde un nuevo paradigma de atención a la diversidad estas situaciones y tratar de impulsar cambios en la meta de lo inclusivo, de un paradigma crítico de inclusión, ¿sí? Con ello entonces concluyo mi exposición y quisiera darle paso a Maximiliano Bravo, quien es sociólogo y activista de Fundación ASPI Chile, que nos va a contar en primera persona, ¿no es cierto?, su experiencia en el paso por la educación superior. Max, todo suyo a la audiencia. Está muteado el Max, sí. Estás con mute, Max. Ahora sí. Ahora sí. Yo me presento como Maximiliano Bravo, sociólogo y autor de esta presentación titulada Síndrome de Asperger en la universidad, creando una educación superior inclusiva. Bueno, pero sociólogo no es lo único que yo soy. Yo también soy un activista a favor de la neurodiversidad, continuamente trabajando con la Fundación ASPI Chile, cuyo lema es Neurodiversidad en Acción. Y ahora, es seguro que se preguntarán, ¿qué es la neurodiversidad? La neurodiversidad es un concepto relacionado con la promoción de la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado de variaciones normales en el campo neurológico. En la primera diapositiva de la portada, el logo de la Fundación ASPI Chile salían varias manos de diversos colores levantadas en armonía, por lo que eso a mí me gusta compararlo con cuando yo describo el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes como un arco iris, es decir, ningún color es mejor que el otro, insertos en un contexto rígidamente lineal. Después, la primera persona en utilizar el concepto de la neurodiversidad ha sido la socióloga australiana Judy Singer, aquí en la foto, en su tesis publicada en la Universidad de Tecnología de Sydney en 1998. Y voy a cerrar esta breve descripción de la neurodiversidad argumentando que es necesario que el derecho reconozca esta diversidad y así las personas en el espectro autista puedan ser verdaderamente incluidas con sus particulares formas de pensar, sentir y actuar
Por lo tanto, cuando las personas del espectro autista ingresen a nuestras universidades, no las coloquemos en una esquina de un salón de clases para tachar de una lista de cosas por hacer el hecho de que estén en el mismo edificio. No, eso no es una verdadera inclusión. Y en la siguiente diapositiva les diré que sí lo es. Condiciones para una inclusión educativa. Una actitud positiva frente a la capacidad de aprender del alumnado. Conocimiento básico del profesor de las diferencias individuales y del grupo. Ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes para participar y utilizar métodos de adaptación de la enseñanza y de diferenciación del currículum académico y contar con el apoyo de los profesores. Una universidad, bajo este concepto de inclusión educativa, no debe verse solo como un edificio donde ahí dentro hay varios salones de clases que se rigen bajo un programa de estudios que es bastante rígido y lineal. No, una universidad es como un ecosistema, como un universo donde interactúan diferentes partes, donde que aprenden y se retroalimentan mutuamente, cambiando para mejor, adoptando nuevas formas de pensar que nos enriquecen a todos. Hay algunos conceptos. Este es un concepto que perjudica severamente la meta de una genuina inclusión en la educación superior y es uno de los conceptos que yo como sociólogo me comprometo a poner a estricto escrutinio y es el de necesidades educativas especiales. ¿Por qué no me gusta? Es sinónimo de bajas expectativas al hablar sobre un alumno. Dichas bajas expectativas, legitimadas a causa de la percepción que los profesores tienen sobre los alumnos etiquetados, influyen significativamente en su desempeño académico y socioemocional. Además, el hecho de centrarse en las dificultades que experimentan los alumnos, entre comillas, etiquetados, puede desviar la atención de las dificultades que experimentan los otros alumnos. Aún más, o mejor dicho, aún peor, generan una profecía autocumplida, que es aquel proceso por el cual las creencias y expectativas de una persona afectan de tal forma su conducta y su progreso, de forma que ésta provoca en los demás una respuesta que confirma esas expectativas. Por otro lado, dicha etiqueta refuerza las creencias limitantes en los profesores u otras autoridades académicas, haciéndoles creer que no son los profesionales más adecuados para educar a un alumno en el espectro autista, reduciendo su confianza hacia la posibilidad de incluirlo en una institución de educación superior. Como contraparte, pues, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, alguna cosa pasó y se salió la pantalla. ¿Puedes compartir de nuevo en la pantalla que vas? Porque dejamos de ver la PPT. Espera. Vuelve a compartir arriba. A ver, ya. Algo debe haber pasado. ¿Ahora sí? Sí, dale presentación. Es súper. Dale no. Yo ofrezco una contraparte al concepto de necesidades educativas especiales, y es el concepto de barreras de aprendizaje. Y las barreras que más afectan a los alumnos en el espectro autista en su meta de ser incluidos en la educación superior son aquellas de carácter intangible, es decir, que se refieren a las actitudes, creencias y conocimiento de los profesores u otras autoridades académicas acerca de su condición, descubriéndose una actitud clara entre la actitud de los docentes y la posibilidad de realizar adecuaciones académicas. En este sentido, se ha observado que una actitud positiva
se puede traducir en acciones como otorgar tiempo extendido y adecuaciones generales de la evaluación, no solo en términos de el contenido, sino también del ambiente donde se realiza la evaluación. Luego está una aplicación del modelo social de la discapacidad, en contrapartida con el modelo médico de la discapacidad y su lenguaje patologizante. Y así, con el primer modelo antes mencionado, podemos promover la inclusión de los alumnos en el espectro autista dentro de la educación superior, porque dicho modelo parte con la premisa que la discapacidad se entiende como una construcción social, resultado de una falta de apoyos y actitudes estigmatizadoras que han acompañado a los individuos, el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes a lo largo de sus vidas y que han perjudicado su autoimagen como, hasta el punto de no percibirse como sujetos con derechos. Por otro lado, un facilitador para una actitud más positiva hacia el espectro autista así de potenciar el trabajo colaborativo en la sala de clases, mostrando aceptación hacia dicha condición y integrando las adecuaciones requeridas de la clase, la sensibilización o concientización acerca de la condición, resulta ser un componente necesario para fomentar la inclusión. Ahora, ya terminando todas las partes más teóricas sobre los conceptos con los cuales acostumbro a trabajar, voy a hablar de mi experiencia en primera persona. Yo fui el primer alumno en el espectro autista en ingresar y egresar de la Universidad Diego Portales. En el año 2010, yo me matriculé en bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, porque desde en el colegio a mí me gustaban mucho las ciencias sociales y después de dar la PSU 2 veces, la primera por darla en el 2008 y la segunda preparándome en un preuniversitario en lenguaje e historia y en profesor particular de matemáticas, y tras haber logrado el puntaje necesario para ingresar a la Universidad Diego Portales, yo decidí matricularme en bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades para poder estudiar mis asignaturas favoritas dentro de el contexto del rigor y la exigencia universitaria. Tras pasar invicto todos los ramos en bachillerato, el 2011 yo por fin pude matricularme en Sociología, donde aprobé con distinción todos mis ramos y en ambas carreras tuve una experiencia positiva, porque yo escogí libremente mi carrera siguiendo mis propios intereses y habilidades, en vez de apoyarme en estadísticas de empleabilidad y salarios esperados, porque no cuentan toda la historia y tienen altas probabilidades de cambiar una vez que obtuviera mi credencial. Ni tampoco yo me dejé llevar por la presión social del qué dirán. Al principio, en el año 2010, mis profesores no sabían de qué se trataba mi condición, pero desarrollé una actitud positiva para aprender acerca de ella. En conjunto con mi psicopedagoga, yo preparé una presentación acerca del síndrome de Asperger, privilegiando qué aspectos mejor me representaban de la condición en vez de hacer una presentación genérica llena de tecnicismos clínicos que uno podía encontrar fácilmente en Wikipedia. Y cuando di esa presentación frente a mis compañeros, ellos me felicitaron y me dijeron que era muy valiente. Una estrategia que me ayudó en toda mi carrera fue imprimir los programas de estudio en el laboratorio de computación para ponerme al día en las fechas de las pruebas y entregas de proyectos importantes. Voy a decirles que en el año 2019 yo leí un artículo en la revista El Sábado que hablaba de los universitarios con Asperger, y un tema muy común de ese artículo es que la principal razón
no económica de por qué las personas en el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes no continúan sus estudios universitarios, es porque la universidad exige mayor autonomía en el área de la función ejecutiva, es decir, cómo planificamos nuestro día a día y no solamente el organizar y manejar nuestro tiempo para hacer nuestras tareas, para estudiar para las pruebas o entregar proyectos importantes, sino en cosas bien mundanas como preparar la ropa que nos ponemos, planificar nuestro traslado o encontrar saber cómo ubicarnos en el campus universitario para llegar a tiempo a las clases. Y ahora, siguiendo el tema de la función ejecutiva, pero mucho más específico, una de las cosas que más me costaron fueron los ramos cuantitativos, matemáticas, estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis de datos 1, análisis de datos 2, diseño de técnicas cuantitativas. Sin embargo, yo el primer día de clase de análisis de datos 1, que a diferencia de todos los demás ramos cuantitativos, era menos de memorizar fórmulas para hacer ejercicio de cálculos matemáticos y más de saber cómo aplicar los datos. Yo solicité una tutoría más personalizada para resolver mis dudas en un espacio con la menor ansiedad posible. Y en las primeras clases yo le pedí a mi profesora que me facilitara los PowerPoint para subrayar las fórmulas para los ejercicios de aplicación, ya que a mí me costaba tomar notas y el segundo módulo de análisis de datos 1 era mucho más práctico, ya que teníamos que entrar al laboratorio de computación y hacer ejercicio de aplicación de datos con un software estadístico llamado SPSS. Y eso me recuerda a lo que dijo la Marcela en su presentación de introducción, de que a muchas personas en el espectro autista les cuesta pedir ayuda para dar a conocer sus necesidades y los apoyos que buscan para satisfacerlas. Y gracias a Dios que ese no fue mi caso en un ramo tan complicado como análisis de datos 1 y otros similares. Antes de explicar esta diapositiva de metodología, voy a darles un poco de contexto. Esta presentación está basada en un proyecto que yo realicé entre los años 2017 y 2018 con la Unidad de Apoyo a la Discapacidad de la Universidad Diego Portales para hacer una sistematización de mi experiencia como alumno de la Universidad Diego Portales con un enfoque metodológico cualitativo que tiene como propósito indagar en la experiencia y la comprensión de las complejas relaciones que se desarrollan entre una persona y su entorno, y después esa metodología incluye los relatos de mis compañeros, mis profesores y otras autoridades académicas, porque el haberme tenido en su campo universitario marcó un antes y un después en todos ellos para que aprendieran cosas que en otro contexto jamás se te verían y que pusieran a prueba sus límites en sus respectivos roles para mejor al interactuar conmigo. En esta tabla están todos los actores claves de mi experiencia en la Universidad Diego Portales que me han acompañado y han aprendido mucho al interactuar conmigo, ya sea mi amiga Sara Correa, la secretaria de estudio actual de Sociología, ayudante y compañera mía en algunas clases, Evelina Arriegada, que antes fue secretaria de estudios y fue una persona que me dio mucho apoyo, la Ángela Boitano, profesora de Psicología Social en Bachillerato, Sociología Organizacional, Sociología y coordinadora de práctica profesional. En esos roles tuve una posición privilegiada de acompañarme en mi trayectoria universitaria que no todos los demás profesores tenían.
mi compañero de curso en bachillerato de sociología, Klaus Hennicke, quien yo he trabajado con muchos proyectos de grupo y en general me sirvió mucho trabajar relativamente con las mismas personas en los proyectos de grupo a lo largo de los años, porque yo tenía relaciones de mayor confianza con ellos y yo sabía qué esperar de ellos y ellos de mí, creando una excelente dinámica que causó un excelente trabajo a lo largo del semestre. También la Tamara Novoa, que ha sido mi ayudante en los ramos cuantitativos que más me costaban. Y por último, Javiera Lillo, una compañera de bachillerato, que más allá de bachillerato, yo colaboré con ella para un trabajo de la carrera de periodismo, lo cual se transfirió después de bachillerato, que terminó con un reportaje en un programa llamado Conciencia Inclusiva de CNN. Espera. Espera. Ahora mismo voy a hablar sobre los principales resultados de la metodología que acabo de explicar. Primero está el acercamiento inicial. Está caracterizado por una escasa información sobre el síndrome de Asperger. Y una vez que obtuve información fiable acerca de la condición, muy afortunadamente en primera persona, al interactuar conmigo, no le significó ningún problema para todos. Abajo hay testimonios textuales de los diferentes actores en la tabla antes mencionada, como Tamara Novoa. Generó para mí un desafío. Efectivamente lo fue, porque no tenía idea si había que tratarte de manera diferente. Tenía muchos prejuicios y mucha ignorancia. Entonces, al principio, sí fue como, pucha, ¿qué hago? ¿Sería capaz? Eso es algo raro. ¿Qué? Por lo tanto, me puse a averiguar. Recuerdo que me puse a buscar en internet y me di cuenta de que, en realidad, no era algo difícil contigo. Eres súper amigable. Podemos llevarnos bien. En realidad, después del primer shock, no significó ningún problema. Y luego, en línea Arriagada. Maximiliano estaba en la secretaría. En ese momento, hablando con la secretaria, que es entonces Aladina y Maximiliano, en el fondo, tiene una manera particular de expresarse. Entonces, a alguien evidentemente le llama la atención. Y claro, ahí me contó que era un alumno que está en la carrera de sociología que tiene síndrome de Asperger y en este momento no tenía idea de lo que es el síndrome de Asperger. Nada. Claro, es, como dice el recuadro, fue un periodo difícil de procesar, pero todo a su tiempo terminó bien. Los testimonios capturan una genuina curiosidad en vez de odiosidad. Apoyos, facilitadores del proceso. En mi situación particular, no hubo que hacer muchas adecuaciones demasiado excepcionales. Y esto se divide en cuanto a mí como el estudiante. Ayuda bastante el proceso universitario en términos académicos y sociales ser un estudiante cariñoso, inteligente y plenamente comprometido con la carrera. Y del contexto, más que todo la comunicación más explícita y expedita, los mails, también para mostrar receptividad de todas las partes, profesores, compañeros, para flexibilizarse y prestar apoyo emocional. Klaus Hennicke. Tu mayor contribución fue tu conocimiento de teoría en las distintas áreas de la sociología y tu capacidad para preguntar lo que otros no se atreven. Tamara Novoa. En realidad, mi adecuación más grande fue con los mails. ¿Te acuerdas? Tú me escribías mails todos los días y muchas veces cuando yo no te respondía me ponía, hola, ¿me puedes responder el mail que te acabo de enviar? Y mi adecuación más grande fue yo entender que en realidad tenía que responderte los mails para no generarte mayor ansiedad. Y también para decirte que cuando no tenía tiempo, por ejemplo, contestando, sí, te voy a responder, pero mañana, porque ahora no puedo. Entonces mi adecuación fue esa, aprender a ser honesta contigo, decirte cuándo podía y no podía responderte, para que a ti no te generara mayor ansiedad. Dificultades, obstáculos. En ese caso está la interpretación de datos. Como yo dije, los ramos más cuantitativos, o bien en actividades que correspondían a hacer entrevistas para investigaciones, metodologías cualitativas, la comunicación, la ironía y metáforas, porque las personas espectro autistas son muy literales, y planificación de las interacciones,
trabajo grupal, sí, es un área generalmente con muchas dificultades, el espectro autista. Y esa se requirió hacer un mayor seguimiento, Ángela Boitano. Yo recuerdo que te costaba la entrevista cuando te embarcaste en el curso de métodos Quali, que a ti te costó un poco, porque te costaba eso de ponerte en lugar del otro. Pero eso le cuesta a mucha gente. O bien, Klaus Hennicke. Me acuerdo que a ti te costaba como planificar, ya que eras bastante disperso, por lo que en general yo, sin embargo, tampoco apropiarme de nada planificaba, pero siempre preguntando si estás de acuerdo con la forma de proceder que teníamos. A lo que me respondías que siempre con enfático sí, porque yo sabía en ese contexto qué esperar de parte de una persona que yo sí podía confiar, y él en mí. De las relaciones. Cambio, ¿cómo ven las relaciones con otros? Como cualquier estudiante, esté donde esté el espectro autista, uno continúa aprendiendo y haciéndose más sociable. Y ese aprendizaje no está aislado al alumno. Todo está haciendo en sus roles iniciales, contribuyendo positivamente al clima del grupo universitario. Este sí, como yo dije antes, marcado un antes y un después, Javi Dalillo. Fue muy especial, ya que nunca había tenido un compañero de Asperger. Además, él era una gran persona, por lo que fue muy grato. Había personas a las que les chocaba ciertas maneras de expresarse Maximiliano, pero en general todo. Recuerdo una anécdota interesante, conectada de forma normal, fue un compañero de bachillerato. Sí, cuando fuimos a tomar cerveza por primera vez, todos con Maximiliano, y me acuerdo que él estaba muy feliz. Felina Arriagada. Somos sus compañeros, amigos, colegas que también lo apoyó en distintos momentos, que le dio un soporte emocional. Lo ayudaron también a realizar los trabajos y también compartir experiencias con él. Todo fue un aprendizaje para todos e hicieron que el proceso fuera relativamente exitoso. Aprendizaje de la experiencia. Ser más receptivo y adaptable frente a los alumnos, el espectro autista. No bajar la exigencia del proceso y ser creativos con los apoyos disponibles. Uno nunca termina de aprender, lo que aplica especialmente a cómo los profesores ejercen su rol. Sara Correa. Lo que he aprendido es muchísimo. O sea, desde cuestionarme el porqué de muchas tareas sociales que tenemos para decir las cosas, porque uno podría librarse de muchos problemas diciendo lo que uno siente y que no pasa nada malo con eso. Eso para mí ha sido un punto clave de aprendizaje personal y bueno, no sé qué cosas son puramente de más o que están relacionadas con el Asperger, pero su forma de ser, su compromiso, su pasión, todo eso es súper inspirador. Evelyn Arriagada. Siempre obligarnos a ser más creativos, es decir, ya, lo importante es que aprenda esto que mejor le estoy preguntando así para otros alumnos, pero a lo mejor para él puede obtener el mismo resultado en el proceso de aprendizaje recurriendo todavía. Y eso también es interesante para los profes, cuestionarse sobre su propia práctica, sobre cosas que a lo mejor dan por sentado, que les parecen tan obvias a los estudiantes. No van a decir sí o no, está bien, está mal. Yo creo que esta diapositiva también aplica a todos ustedes en la audiencia, sobre todo los textos señalan en rojo, cuestionar sus propias prácticas o trascender más allá de uno de sus roles iniciales y ser más creativos con los recursos que tienen. Y recomendaciones a otros. Valorar la heterogeneidad y estar más atentos a la diversidad. Ser honestos para disminuir la ansiedad. Tratar a los alumnos con síndrome de Asperger como iguales. Ser empáticos y pacientes y comprensivos en cuanto a las interacciones sociales. Klaus Hennicke. Le recomendaría cambiar su forma lógica racional de pensar tan propia en los años de adoctrinamiento escolar. También le recomendaría tener empatía con la rutina y particularidad de sus compañeros con Asperger. Javier Alillo. Por supuesto, ya que sin importar si tenemos una condición, todos somos iguales y debemos respetarnos. Ese es un mensaje que quiero que todos se les quede grabado en la cabeza. Obviamente, yo sé que se los va a quedar grabado una vez que termine esta presentación. Gracias. No sean tímidos, yo responderé amablemente todas sus preguntas. Max, ¿te parece que las preguntas las dejemos hacia el final y ahora escuchemos? Les pido a la audiencia que anoten todas las preguntas que tengan desde las distintas análisis y aportes que se han ido dando. Y ahora escuchemos a Camila, que también tiene algo que contarnos respecto de la neurodivergencia, ¿no? También en primera persona desde su testimonio como geógrafa y como activista Asperger. Dale, Camila. Aspi Chile. De Aspi Chile, claro que sí. Ya, ahora sí.
Ahora me avisan si es que ustedes ven la pantalla, ¿ya? Dale modo de presentación, Cami. Abajito. Wow. ¿Sí? Acá abajo, donde está el porcentaje en la esquina inferior derecha. Es que sí, está diciendo presentando. ¿En serio? Sí, no sé, me cuesta mucho. O sea, los demás a mí no se me despliega Pero como presentación. ¿Puedo apoyar quizás? Pero Sí. se ve bien. ¿Se ve bien, Marcelita, sí? Sí, yo parece que la veo en cuadrito pequeño, pero debe ser un algo mío. No se preocupen, no he dicho nada. Ya, ¿ven o no, chiquillos? Avisen, por favor. Sí, se ve Se claramente la presentación. Ya, entonces, bueno, ahora creo que yo voy a hablar en primera persona, ya que soy una mujer bastante femenina y para ser mujer en esta sociedad patriarcal no es nada fácil. Entonces voy a hablar el tema de la inclusión social en la neurodivergencia, Asperger y autismo, como ha sido yo en primera persona. Yo soy relatora, activista de la Fundación Aspi Chile y mujer que vive la condición Asperger o neurodivergencia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver este concepto. ¿Qué es la neurodivergencia? Es el reconocimiento de la existencia de cerebros que son atípicos, ojo, que no tiene nada que ver. En los medios de comunicación usan un error, decir, entre las etiquetas trastorno o déficit y argumentando que los comportamientos atípicos no son inferiores, inválidos o inadaptados. Todos estos enfoques se originan de prejuicios sociales que provocan discriminación y exclusión hacia las personas neurodivergentes. Nuestra posición es que la neurodivergencia no es una enfermedad tampoco, ni un trastorno, sino una configuración neurológica atípica que responde a otros patrones, que tiene otros tiempos, porque los tiempos no son estáticos, son dinámicos y que merecen un reconocimiento cultural. Este reconocimiento es el punto de partida para avanzar desde la inclusión hacia la convivencia en un plano de dignidad. ¿Escuchan o no? Sí, sí, Cami, súper bien. Ya. Otro concepto que tampoco no se puede confundir con el otro es la neurodiversidad. ¿A qué se refiere con esto? Extensión de las posibilidades de conexiones neuronales del ser humano, expresa la riqueza de los diversos tipos de cerebros existentes y sugiere el reconocimiento que en distintas culturas, diversidades y épocas de las especies humanas, la neurodiversidad no ha sido un déficit, sino un aporte sustancial al proceso evolutivo. Este reconocimiento es el punto de partida para avanzar hacia la convivencia en relación de paridad para todos iguales. Ese sería como el objetivo de lo que se quiera ambicionar, o mejor dicho, lograr a largo plazo, ¿ya? Ahora, ¿cómo ha sido mi experiencia de estas barreras? Primero voy a hablar las barreras sociales y las otras diapositivas voy a hablar las otras barreras que se presentan y cuáles son las sugerencias por mí en primera persona. Esto no lo saqué en Wikipedia en ninguna otra fuente, ¿ya? Todo esto lo digo con mis palabras, ¿ok? Ya. Una de las barreras del entorno social, el primer problema, son la falta de vínculos de amistad, porque me costaba mucho encontrar amigos cercanos cuando estuve en mi etapa universitaria. Por consiguiente, generalmente pasaba sola en la universidad, ya sea tanto en las aulas de clases como el recreo. Segundo aspecto, también es importante destacar, hay una dificultad para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque me costaba entender las instrucciones,
me costaba entender a mis compañeros, había mucha ignorancia con el tema, o sea, había conocimiento de mi condición, pero obviamente buscado desde Wikipedia, desde un punto de vista más capacitista. Y por ende, ¿qué pasó con esto? También sufrí discriminación, porque aquí hay mucho desde el tema de la ignorancia con el tema, hay muchos medios de comunicación que hablan en muchos países del mundo que el Asperger es una enfermedad, un síndrome, que son, no sé, cuadrados, que son Sheldon Cooper, etc. Experiencias de rechazo, que eso también es importante. Me he sentido bastante rechazada por parte de mis compañeros, profesores, autoridades, pero de una forma mucho más sutil, debido a la falta de comprensión y empatía sobre la condición. También es importante entender que por esta razón hubo una incomprensión por la condición, porque aquí no hay una capacitación sobre este tema y lo único que se habla mucho en literatura o en los medios de comunicación se habla desde el punto de vista negativo, y por eso que esas cosas hay que cambiarlas. También está los estereotipos y prejuicios, sí, porque hay gente que me dice, ay, pobrecita, la niñita eterna, carita de ángel, bendecida por Dios, y cosas así que te pone esos estereotipos. Yo sé que molesta esos estereotipos y la violencia psicológica, porque, claro, muchos de los compañeros me han puesto que era una enfermedad, un trastorno o cualquier prejuicio de características negativas. Ahora bien, ¿qué se sugiere en este caso yo, hablando en primera persona? Capacitación en la condición Asperger o autista. Es necesario capacitar a profesores, compañeros, autoridades y equipo administrativo de la universidad. Es como una manera muy holística en esto. No es solamente a un grupo en particular cuando hablamos los profesores y los compañeros. Por eso que agregué los dos últimos anteriores. El Asperger no es un trastorno, es una condición neurológica diversa. No existe un modelo uniforme del ser humano y también falta lo que es la empatía. Entonces, ¿qué barreras del entorno físico se me presentan? Primero, una cosa bastante obvia para las personas que viven la condición del espectro autista es la hipersensibilidad sensorial. Claro, aquí vamos a hablar la primera, que es la auditiva, porque cuando yo estaba en un salón de clases me costaba mucho poner atención, se me producía mucho más ansiedad, mucho más estrés y entraba en un colapso y me costaba mucho contextualizarme. Y eso aún más va a pasar con las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer ojo eso. Visual, ¿pero por qué visual? Porque habían diapositivas que eran colores de las letras que me costaba ver, o que las letras están muy pequeñitas, o que las luces son muy fluorescentes. Y también está la olfativa, porque al tener muy malos olores, obviamente como que uno quería irse a la casa, no quería estar en la clase, ¿verdad? Y también falta, esto es también importante, si una persona le da colapsos o crisis emocionales, falta espacio privado para relajarse, aquí todo se ve. Y ahí en ese momento como que yo no tenía mucha conciencia cuánto me daba las crisis y lo hacía nomás sin importar qué me dirían quién. Eso era una de las épocas que también ahora hay que cambiarla de a poco. Entonces, ¿qué se sugiere en este caso? Estudiar, investigar, capacitarse sobre la hipersensibilidad sensorial de las personas neurodivergentes y realizar los ajustes necesarios para construir entornos más saludables. Y otro aspecto que también es importante, crear un espacio físico privado para poder sobrellevar las crisis. Eso también es importante.
Sí. También vamos a hablar barreras del entorno más general, ahora que es el institucional. Que esto también no solo está en mi universidad, sino en muchas universidades o instituciones de educación privada en nuestro país, con mucho respeto, ¿ya? Entonces, un aspecto bastante importante es la falta del lenguaje inclusivo, literal y concreto. ¿Por qué? Porque aquí muchos estudiantes que tienen esta condición neurodivergente no se adecua a esta regla porque cuando los profesores hacen clases lectivas, pruebas de evaluación, pautas de trabajo, libros académicos, están en un lenguaje que ellos, es decir, las personas neurodivergentes o incluyéndome a mí, entienden como si fuera chino y aún así les produce mucho más ansiedad. El segundo aspecto es la falta de accesibilidad cognitiva, es decir, la forma de entregar los contenidos, la velocidad de las exposiciones del docente y hacerlo con mayor anticipación. Eso también es una falencia que hay que ir mejorando durante el futuro. También está la falta de atención psicológica especializada. ¿Por qué? No había ninguna atención psicológica de manera especializada sobre las mujeres adultas o hombres adultos Asperger en autismo en mi universidad. Ojo, habían psicólogos que es CAPS, Centro de Atención Psicológica, pero el mayor error o falencia es que no sabían mucho del Asperger o neurodivergencia en adultos, ya sea hombres o mujeres. Cuando yo estuve con una, ni siquiera sabía cómo tratarme. Entonces ahí está otra falencia que hay que ir mejorando. También está evitar cambios de programación y todo eso se debe hacerlo con mayor anticipación, aunque ocurran sucesos muy imprevistos para que muchas personas neurodivergentes no les puedan producir una mayor ansiedad. También está el tema de la inflexibilidad en la carga académica, porque pasaba muchas materias, había poca flexibilidad con respecto cuando las personas podían dar las pruebas con cambiarle las fechas de programación, etcétera. Entonces todo eso era como muy mecánico, como muy cuadrado, y eso tampoco en ninguna parte del mundo está bien. Y también están las clases con limitados recursos didácticos, porque si no hay uno o todo es homogéneo, realmente como que cuesta más captar la atención o enchufar, ¿ya? También está evaluaciones que están poco claras, porque cuando hablamos ya el tema del lenguaje inclusivo, entre paréntesis literal y concreto, no había como una accesibilidad cognitiva hacia las personas neurodivergentes. Y por último, que también recalco, hacia las personas que les cuesta más aún aprender, que tienen más dificultades de la parte cognitiva, son las imágenes concretas y pictogramas, porque ahí vamos a hablar verdaderamente qué es la inclusión, con peras y manzanas. Lo que pasa es que aquí aprender los contenidos es un derecho, y sobre todo hacia las personas neurodivergentes. Entonces, esas cosas durante el futuro hay que irlo cambiando, pero también hay que pensar en las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces, para evitar estas barreras institucionales, sugiero como en primera persona que la universidad aplique accesibilidad cognitiva,
capacitándose en lenguaje inclusivo, aprendiendo a reconocer y respetar la velocidad del procesamiento neuronal de las personas neurodivergentes, construyendo así una verdadera cultura inclusiva. Y deberá ser un derecho. Bien. Y bueno, para hablar, estos temas de los principios son bastante buenos. Aquí se los puedo ir resumiendo con muchas más claridad. Son los apoyos específicos para los estudiantes neurodivergentes. Aquí hablamos 4 principios importantes. El primer principio es la reciprocidad. Se refiere más bien a los apoyos, alianzas, ayudas entre 2 personas de manera equilibrada. No sé si ustedes han leído la Biblia de Mateo 22:39, que dice, tiene muy correlación con eso. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa con las personas neurodivergentes? ¿En qué contexto se puede aplicar aquí? Que no existan solo relaciones que sean muy mecánicas o verticales, jerarquía en muchas instituciones educativas, sino más bien que se adecúen a las mismas necesidades educativas como cualquier alumno, ya sean neurotípicos o neurodivergentes a la forma de aprender los contenidos. Aquí estamos hablando la velocidad neuronal de aprender los contenidos. Segundo aspecto, vamos a hablar del principio de la permanencia. Se refiere en apoyarlos a los estudiantes neurodivergentes hacia la educación superior, es decir, cuando ingresen y egresen su carrera profesional. Además, cuando ellos hayan accedido al mercado laboral aún, es decir, no solo desde la caridad o lástima, sino más bien apoyando a o a estos estudiantes de sus habilidades reales. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa norteamericana que es International Paper, a esa persona neurodivergente no lo tienen que apoyarlo por hacer un vendedor de kiosco, y si han estudiado ingeniería, bueno, hay que apoyarlo en esa habilidad que sea ingeniero porque se sacó la mugre, pero ¿por qué tienen que apoyarle a hacer mano de obra o solamente por la lástima, verdad? Eso tampoco está bien. El principio es el principio de enfoque intencional. Quiere decir que haya un buen propósito en apoyarlos hacia los estudiantes neurodivergentes. No basta que exista una ley para sancionar o multar solo por cumplir una norma establecida ante las autoridades superiores, sino lo más importante es que exista una concientización cultural, porque en nuestra nación todavía estamos en pañales, estamos como el vertedero del tercer mundo en estas cosas sociales. Entonces, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Lo más importante es aceptar la diversidad, porque la diversidad nos enriquece, ya sea la raza, género, etnia, cultura, religión, etc. ¿Por qué este sistema tiene que ser tan homogéneo, así, cuadrado, así? Si tampoco el mundo no es blanco-negro, es como relativo, es como ver el arco iris cuando uno ve después cuando llueva, ¿verdad? Y también, ojo, tampoco que no sea un trato especial hacia las personas neurodivergentes, sino que se adecúen hacia sus propias necesidades como cualquier otra persona, y ahí estaríamos usando la empatía. Quiero recalcar que deberían existir el lenguaje de señas hacia las personas sordas. Este es el tema de la inclusión social al utilizar el transporte público con el fin de que ellos lleguen a la universidad sin ningún problema. Eso ya sería como lo mínimo, por lo menos. Y vamos a hablar el tema de, cuando hablamos del principio del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque este concepto no se debe olvidar que todos los establecimientos educacionales, ya sea primaria, secundaria y terciaria, incluso cuando ellos
o ellas o ellas acceden hacia el mercado laboral debido a que todos, todas y todos los seres humanos que habitan en la Tierra o también en nuestra nación, todos somos neurodiversos. Aquí no existe como alguien uniforme o que tenga que pensar así como a la fuerza, no. Por consiguiente, el lenguaje inclusivo debería ser un derecho universal por todos los seres humanos que habitan en la Tierra, que hay como 7.000 millones de personas que habitan, ¿verdad? Por consiguiente, se deben incluir el lenguaje literal y concreto hacia las personas que viven la condición del espectro autista, o lo mínimo lenguaje de señas hacia las personas sordas, o braille para las personas que viven la condición de la ceguera. Ojo, eso sería también como un aspecto bastante importante, que hay que recalcar estos principios. Yo sé que cuesta, pero por eso que más que una ley, lo más importante es un tema cultural de nuestra idiosincrasia chilena. Y para terminar esta hermosa presentación, que también es algo bastante importante para ponerlo en énfasis, una síntesis sobre las reflexiones finales, como yo lo he vivido en primera persona, al igual que Max, que también ha expuesto, pero lo hablaré por mí en primera persona ahora, es primero crear una concientización cultural hacia la diversidad funcional. Como ya hemos dicho, aquí nuestra sociedad en general, como lo más importante es la concientización cultural para que los entornos sean como un enfoque de derechos universales sin caer hacia la exclusión social o que sean por la lástima, no, pues eso tampoco sería como ya un más. Crear un compromiso de apoyos específicos permanentes desde el ingreso a los estudios superiores y luego el ingreso hacia el campo laboral. Porque ¿qué pasa si solamente se apoyara en los 2 primeros años de la universidad? ¿Y qué pasa cuando se enfrentan al mundo laboral y ahí estaría tirados o él se las tiene que arreglar? Ahí estaríamos hablando de el tema de esos apoyos o de una verdadera inclusión. Por supuesto que no. Entonces, por eso es importante cambiar estas falencias, que también nos sirva como un aprendizaje. Nada más, muchas gracias. Aquí está el logo de la Fundación ASPI Chile, Neurodiversidad en Acción. Ustedes pueden escribirnos en fundacionaspichile@gmail.com, nos puede hacer cualquier consulta, eso, si nosotros o ustedes quieren tener un contacto con nosotros, eso. Excelente, Camila, muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay alguien en la audiencia que los haya escuchado y que no haya quedado con alguna reflexión, con algo para llevarse hoy día o con más de algo, ¿no es cierto? No solo desde las comprensiones racionales, esto toca a otras fibras, ¿no? Las fibras de las emociones. Así que agradecemos la presencia y el hecho de venir a compartir su experiencia tan valientemente. Sabemos el desafío que es para ustedes hablar en público, ¿no? Aunque ustedes tienen esa competencia sumamente dominada, yo lo sé, pero sabemos que siempre es un esfuerzo enfrentarse a una audiencia tan numerosa como esta. Yo les quiero contar, quizás como una infidencia, que Max y Camila se enteraron ayer que esta audiencia podía ascender a unas 100 personas, más o menos, ¿ya? Y yo sé que para ellos fue un impacto y no dijeron nada, ¿sí? Fueron súper valientes, así que manejaron toda la ansiedad. Yo creo que estaba tan ansiosa como ustedes, chiquillos, ¿eh? Así que bueno, ahora quiero sin más dar paso a las preguntas. Por favor, vayamos levantando en orden las manos y vamos haciendo las preguntas dirigidas a quienes ustedes necesiten, por favor. No sé si en relación a las cosas que conversó Max, Camila, o también si tienen alguna duda respecto de lo que yo haya
presentado. No sé quién quisiera partir. Bueno, y harta, yo les quiero contar, mira, en el chat tenemos muchas felicitaciones. Ay, qué supuesto. bueno, gracias. Sí. Karen Rivero Esparza parece que quiere hacerme una pregunta. Sí, Una vieja amiga, colega, que mucho tiempo, y te quiero mucho. Hola, Karen, ¿cómo estás? hola, cariño. Hola, Sí. mucho gusto. Hola, buenas. Bueno, primero partir por una gran felicitación a ambos, o sea, excelente, todo clarísimo, y yo creo que eso es lo esencial, porque como bien dijeron, mucha parte de la ignorancia de nosotros de saber cómo relacionarnos con estas personas que son diferentes. Y yo he conocido alumnos en enseñanza media, tengo una sobrina, entonces sé que es un tiempo difícil. Y me alegro y me gustaría saber si también esta charla, porque no sé si la han hecho o si fue la primera, pero no es la primera, bien. Si también la han llevado a la enseñanza media, porque como tú bien decías, hay todo un trabajo por delante y nosotros podemos encargarnos y hacer algo para recibirlos, recepcionarlos y acompañarlos durante el proceso. Pero, ¿qué está ocurriendo en la educación media? Porque también ahí yo recuerdo en un momento hace muchos años atrás que tuve un alumno también con Asperger, que era excelente en matemática, era un seco, y también justamente había mucha, y debo decirlo, mucha ignorancia en el contexto desde quien llevaba el establecimiento, inspectores, para enfrentar y para ayudar. Entonces, me gustaría saber si además han hecho esta buena charla, excelente, han participado o quieren participar en colegios, en liceo, en enseñanza media, cosas así. Y felicitarlos, o sea, de todas maneras. Sí, Eso. yo encuentro que sería buena idea porque lo que pasa es que, como ha dicho Marcela Salazar, es algo bien cierto. Lamentablemente, el tema del Mineduc está muy desigual, está muy bananero esto, perdón la palabra, voy a ser muy chistosa, pero lo que pasa es que solamente en el PIE apoya en los públicos o en los subvencionados. Ellos tienen la libertad de hacerlo nomás, pero en los privados no se ven tanto, como si cada uno se las tiene que arreglar como pueda, y ahí tampoco no estaríamos hablando de igualdad, esa palabra integración tampoco no es bonito, porque como hemos dicho, el modelo europeo o el de los gringos, el de los muchos países desarrollados está mucho más avanzado, pero nosotros estamos muy en pañal en eso. Entonces, esa cosa de que en muchos colegios públicos que tengan PIE, pero que en los subvencionados o en los privados que no tengan, eso ya sería segregación, segregación Sí. de un siglo pasado. Entonces, Y más aún te cuento de personas que estoy trabajando, de compañeros de magíster, que en los colegios el PIE tampoco ha sido una solución, porque no, tampoco ha ayudado realmente a los profesores a entender lo que significa, y como tú bien dices, la integración no se lleva a cabo en definitiva, porque es hacerles aparte, todo aparte, y no es incorporarlos, no es hacerlos parte de, sino que ayudarlos, como tú bien dices. Así que hay una gran tarea, así que eso. Nada más Karen, que, por si no voy a hablar todo el rato. Karen, yo quería decir otro comentario, que yo estudié en el PIE. Lo que pasa es que pensemos en las personas sordas o las personas que son cegueras. Ya. En el caso mío, por vivir esta condición cada día, yo pasaba más en un aula normal, pero también me sacaban de las pruebas, tenía como toda esa anécdota. Pero pensemos en los demás. ¿Qué pasa con la persona que es sorda o la persona que es ceguera? Todo ellos se las tienen que sacar en la clase, no interactuar con sus compañeros, o las personas que tengan muchas dificultades de aprendizaje cognitivo. Entonces ahí estamos hablando de inclusión. No, pues eso también sería como segregar. Exactamente, toda la razón. Eso, Yo te agradezco, gracias. Karen, la pregunta, Gracias. porque de paso contarles que Karen es profesora de matemáticas, una de las mejores que yo he visto, además del hecho de que sea mi amiga y Linda. que yo la quiero mucho, tú sabes, Karen. Hola. Ella me consta que
hace ajustes muchas ocasiones para sus estudiantes. Y yo creo, Karen, que tú estás convencida que somos todos neurodiversos en cuanto a las matemáticas. Sí, absolutamente. Dice, no hay un cerebro que piense igual la matemática que otro, así que yo sé que ella aplica ese principio pedagógico siempre. Todos distintos, Sí, absolutamente. sí. Oye, yo quiero hacer un pequeño, en el chat tenemos un comentario, hay muchos comentarios lindos que los agradecemos y varios que hablan de la gratitud sobre esta charla y lo mucho que les deja y el desafío que queda. Pero hay un chat que me interesa en particular atender, que es el de Rocío, que manifiesta que ella piensa que está en el espectro, pero que como mujer adulta le ha costado mucho que le crean y la validen. Sabemos que es un tema sensible. Rocío, no sé, te invito a abrir tu micrófono si quieres compartir esto y conversar quizás con Camila, preguntarle. Yo sé que Camila tuvo un diagnóstico muy temprano para lo que es el habitué de las mujeres en el espectro, ¿no? Porque fue desde pequeña, a la entrada de tu sistema escolar. Pero no todas las mujeres en el espectro tienen esa posibilidad. Hay bastante camuflaje social, ¿no? Somos más normativas, nos adaptamos mucho más y cuesta más resistir. Entonces, Rocío, si estás presente todavía y quisieras hacer alguna pregunta más específica para buscar alguna alternativa de apoyo. ¿Ya? Y si no, a lo mejor no lo quieres poner acá en voz, pero podría ser que... A ver, tenemos otro mensaje. Sí, dice, gracias. ¿Quieres que en la Camila solo era esa pregunta por ahora en verdad? ¿Quieres que alguna orientación respecto de cómo quizás acceder a redes de apoyo para iniciar un tratamiento, más que un tratamiento, un establecer primero el diagnóstico? Quiero hablar ese punto. A mí no me gusta la palabra tratamiento o terapia. Esa es una cuestión, ya estamos volviendo en 2 siglos. Es una cuestión muy capacitista. En vez de tratamiento, eso a nadie le gusta. Ahí podría hablarse coaching emocional mejor, porque el coaching como que no, como que a uno no le pone límites cuando uno tiene, por ejemplo, no sé, pues, si yo tengo que dejar algunos vicios. Entonces, por eso que es mejor con la terapia. Y yo les recomiendo que lean coaching emocionales y no se fíen mucho en terapias, porque algunas terapias, con mucho respeto lo digo, como que entrampan más su emocionalidad. Y yo encuentro que si uno quiere tener un coaching emocional, cada uno se pone unas metas de una manera personal o humilde, pero sin compararte con el vecino, con el compañero a veces. Entonces, por eso es mejor que terapia, en mi opinión. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisiera hacer alguien del ámbito institucional? También pueden ser los estudiantes. Macarena. Alejandra Olivares. Yeah. Macarena, por favor, abre tu micrófono nomás y haces la pregunta. Hola. ¿Cómo están? Bien, agradecer la oportunidad. Hola, ¿cómo está Maximiliano? Quiero hacer público mi agradecimiento a Maximiliano. Él me ayudó en mi tesis de magíster cuando hice mi proyecto de inclusión. Acá en INACAP fueron donde empezamos a trabajar con las primeras matrículas inclusivas. Y yo cuando entrevisté a Maxi aprendí mucho. Y una de las cosas, y lo comparto siempre con mi psicopedagoga, es que son mis estudiantes de psicopedagogía, que él siempre habla muy bien de su psicopedagoga y me gustaría que nos contara un poquito más de su experiencia, que él dice que ella fue la que le ayudó a poder empezar a trabajar en esta área y poder dar ese primer paso de entrar a la educación superior. Así que me gustaría escucharlo un poquito más. ¿Estás muteado, Maxi? Yo recibí mi diagnóstico, síndrome de Asperger, de mi psicopedagoga, Mari Carmen Aguilera, en el año 2000. Ahora que mi condición ya tenía un nombre, podíamos diseñar un plan de trabajo hecho a mi medida para que yo lograra una buena calidad de vida en un entorno donde yo pudiera interactuar con otros individuos que comparten mi misma condición en vez de
verme toda la vida como una cosa rara, con un nombre muy raro, y que también tuviera una retroalimentación constante y positiva con mis padres para que todo lo que pudiera aprender de ella lo podía poner en práctica y perfeccionar en mi hogar familiar. Y eso me dio una autoimagen positiva y un fuerte sentido de autonomía como un sujeto con derechos. Gracias, Maxi. Sí, a mí me gustan mucho esas acciones como el poder trabajar las habilidades para la vida y desde ese punto de vista ver cómo uno puede aprender tanto de todo lo que tiene que ver Sobre con la todo, diversidad. aprender a ponerse metas que sean auténticas en vez de absorber como una esponja la presión social y de lo contrario tú terminarías en una carrera que a ti no te gusta solo por complacer a los demás y en esa carrera no querrás, no querrás continuarla porque no te iría bien ni tendrías motivación para entender el material que estás estudiando. Exacto. Gracias, Gracias, Maxi. Nosotros estuvimos hoy día hablando en orientación, en madurez vocacional, y hablábamos lo mismo que dice Maxi, cómo poder orientar a los estudiantes en este proceso de transición en cuanto a la enseñanza media y entrar a la educación superior. Y hoy día con el broche de oro, con la presentación de ustedes, los felicito, chiquillos. Muy agradecida de la exponencia. Un beso. Sí, gracias, Maca. Solange Martínez, estudiante de psicopedagogía de último año, ¿no es cierto?, de CE Maipú, alumna de tesis. Hola. Cuéntanos, Solange, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta igual va dirigida como relacionada hacia mi tesis, que mi tesis tiene que ver con los apoyos sociolaborales que reciben las personas con discapacidad intelectual. Y me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de estos programas, de estos cursos que brindan un apoyo hacia el desarrollo sociolaboral. Si ustedes hicieron en algún momento uno o si los conocen, ¿qué opinan de ellos? A decir No, verdad, yo no. no, porque ofrecen un número limitado de opciones de Sí, ocupación que no está a la medida de los intereses o habilidades de las personas del espectro autista u otras condiciones neurodivergentes. De hecho, no les dan un rol principal a las personas del espectro autista para que tomen sus propias decisiones respecto a cómo quieren planificar sus carreras. Y a decir verdad, cuando yo ya tenía mi título universitario, en vez de inscribirme a varios portales de búsqueda de trabajo y enviar 200 currículum por todo Santiago, yo hice un proyecto de investigación acerca de la inclusión laboral de los adultos en espectro autista en Chile, que me tomó desde el 2016 al 2017, solo para poder empezar algo y terminar algo relacionado con mi interés y usar mis habilidades sociológicas para algo mucho más profundo que cumplir los requisitos de un predecible programa de estudio. disculpa, ¿puedo hablar? Bueno, en el caso mío yo quería hacerlo uniforme, yo quería buscar empleo en mi carrera, sin embargo, creo que la geografía me di cuenta que no era para mí. Al principio estaba frustrada, pero después, gracias a mi colega Maximiliano, ahí me introdujo que diera charlas desde el 2018 hasta ahora y eso es lo que más disfruto, aparte de la Fundación AFI Chile y otras cosas que estoy haciendo de acuerdo de mi amor propio y mis habilidades reales, porque no siempre en la vida uno puede aspirar lo que uno quiere, uno también tiene que ser humilde y ver lo que uno puede disfrutar mejor durante esos tiempos muy difíciles. Así que eso por una parte, yo al principio igual estaba buscando 50 empleados de trabajo, ya sea geografía o secretaria, pero finalmente decidí este valioso trabajo que estoy haciendo de dar charlas. Eso podría decir a grandes rasgos. Gracias, Camila. Tenemos una pregunta, parece, de Patricia Rosas. Patricia. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Solange. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Max. Y también a
Camila. Camila. Bueno, yo en lo personal soy profesora diferencial y psicopedagoga. Trabajo en un pie, como ustedes también a lo mejor, como Camila ha comentado un poco su experiencia en pie, en enseñanza media. Pero también hago clases con psicopedagogía en INACAP. Entonces, he visto mucho que estudiantes míos de la enseñanza media, que también chicos que tienen Asperger, muchos de ellos ya han pasado varias generaciones de los chicos del liceo, pero que llegamos, cuando terminamos la enseñanza media, el tercero o cuarto medio, creo que queda como un espacio, un vacío en que, un poco lo que comentaba Camila, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar el futuro? Porque muchos de ellos se preparan para una prueba de ingreso a la universidad, hay otros que esperan un año, de acuerdo un poco a lo que ven o comentan por parte de los papás, pero yo quería saber un poquitito la experiencia de ustedes, cómo llegaron a definir, en qué minuto ustedes, o recibieron algún apoyo, algún tipo de orientación en particular, para poder llegar a definir su futuro laboral o académico para llegar a un estudio en la universidad. Bueno, yo por mi parte, cuando estaba en tercero medio, yo hice un test vocacional donde las ciencias sociales eran el área más afín a mi desarrollo laboral. Sin embargo, en el año 2009, cuando yo di la PSU preparándome en un preuniversitario a mi psicopedagoga, yo le solicité que me hiciera otro test vocacional, pero que sea más específico, para saber qué carrera en las ciencias sociales era la mejor para mí. Sociología fue la mejor opción. A ver. Ya, entonces, o sea, hubo como en el fondo también hubo este proceso de la evaluación de un test, igual que uno lo hace habitualmente con los chicos de tercero o cuarto medio. Sí. Pero tú sentiste en este minuto que eso era... Claro, ya, uno más específico. Ah, ya. ¿Y tú, Camila, también? No, fue un caso muy distinto, porque yo en el 2010 y 2011 yo me tomé 2 años sabáticos. Yo quería estudiar mucho ciencias sociales, quería ser historiadora, geógrafa, antropóloga, no sé, cartógrafa, muchos más, hay muchas áreas, pero después me decidí por la geografía porque yo pensaba que ese me iba a darme más campo laboral. Yo me fiaba a la estadística, para ser sincera, a diferencia de Maximiliano. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que lo más importante no es solo fiarse en la estadística, la presión social. Ojo, no es que mis papás me han obligado que yo estudiara eso, no, es por mí, por mi corazón, por mi alma que yo pensaba así, para que ustedes tampoco no malinterpreten. Pero después me di cuenta que ahora hay muchas escasez laborales o las fugas de cerebro que se van, entonces yo no me quería irme de mi país y por eso yo con el Max hacemos lo que a nosotros nos gusta, que es dar charlas, es más bonito, porque me doy cuenta que yo con el Max, otros chicos que tienen la condición neurodivergente, Asperger o autismo, no les gusta con un jefe autoritario, como estas con muy a la antigua, porque cuesta mucho entender las reglas sociales, el lenguaje no verbal y cosas así, y aparte que no están preparados, porque cuando uno se le busca una inclusión laboral, ya sea en cualquier área que le apoye, pero que haya alguien, algún mentor por obligación que sepa Asperger, autismo o cualquier otra condición neurodivergente. Eso debería ser un derecho también, porque tampoco no sería bueno si el Juanito, el Pedrito, la nueva generación, si se busca un mercado laboral, aunque hubiera inclusión laboral o aunque hayan estudiado, no sé, un cartón grande, que ellos nomás se la arreglen, pero ¿qué pasa si no hay alguien psicólogo, alguien muy experto de la condición neurodivergente? Eso también sería como indigno. Entonces, ahí no es solamente verlo por una área nomás y chao. Entonces, también se necesita mucho más holístico el tema. A eso voy, Patricia, con mucho respeto. Sí.
Gracias por su experiencia. Igual un gusto Sí. haberlos escuchado a ambos y ver la posibilidad que tienen también de haber llegado hasta este punto. Igual, se agradece. Gracias. Natalia Retamal quiere hacer una pregunta y en el chat tenemos otra. Vamos primero por la de Natalia y después seguimos con la de José, que le hace la pregunta a ambos, a Max y a Camila. Hola, buenas tardes. Hola, tardes. Maximiliano, hola. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, mi nombre es Natalia Retamal, yo soy estudiante de psicopedagogía, estoy haciendo mi práctica profesional y justamente la estoy haciendo con alumnos de primer año de educación superior. Ya, en mi experiencia me he encontrado con situaciones que, como decía Camila, falta mucho en muchos aspectos, pero yo quería pedirle a ambos que me pudieran mencionar, ahí mencionó Camila 4 barreras institucionales Tres. con las cuales ella se vio enfrentada, ¿cierto? Que era la falta de lenguaje inclusivo, accesibilidad cognitiva y varias más. De estas barreras, Camila, ¿cuál crees tú que es la que tiene mayor importancia en la urgencia de implementarla dentro de una institución educacional superior? Muy De acuerdo buen a tu experiencia, ya que tú ya estás, ya saliste de la educación superior, estás en otra etapa, ¿cuál podrías tú decirme que una institución debería sí o sí tenerla siempre presente y si no la tiene, implementarla a la brevedad? Ya, falta atención psicológica o alguien que sepan que lo más importante es sobre la condición neurodivergente, porque ahí se puede trabajar muchos más implementos, que serían lenguaje inclusivo, accesibilidad cognitiva, evitar cambios de programación y las otras que también he dicho anteriormente. Ya, pero partir por la atención psicológica o de personal, ¿cierto? Con conocimientos en neurodivergencia. Que esa sería toda la clave para trabajar en las demás. Pero ojo, que no sea solamente psicólogos, que sean como un organigrama entre ellos. Porque Organigrama. si no, yo creo que va a ser así como un puzzle y tampoco como que no se van a cumplir. Eso es lo que yo pienso. Dentro de ese organigrama también deberían ser incorporadas personas que viven la condición como nosotros para que ayuden a las futuras generaciones Claro. de estudiantes espectro autista que están en la educación superior desde su ingreso hasta su egreso. Y otra cosa, y otro obstáculo que debe ser intervenido urgentemente es el área de la organización y el manejo del tiempo, porque como dije antes, la universidad exige mayor autonomía en esos ámbitos que los 12 años de escolaridad obligatoria, ayudar a las personas espectro autista a tener un horario disponible con todas las fechas de las pruebas, de los proyectos de investigación, para que sea fácil de acceder y fácil de entender. A eso también se superpone con el lenguaje inclusivo, porque, como he dicho antes, y también la Camila lo ha dicho, las personas espectro autistas son muy literales, se angustian frente a todas las ambigüedades, metáforas y eufemismos. Hay también que bromas, si les cuesta comunicarse cara a cara, que también aprovechen los correos electrónicos, que tengan contacto fácil con los profesores u otras autoridades académicas con el fin de transmitir sus dudas. Ya, lo que se me olvidaba, algo súper cortito. Camila también mencionó, o Maximiliano, no recuerdo bien, del trabajo, los trabajos en equipo, trabajos grupales, cuando ustedes eran estudiantes. ¿Cómo pudieron ustedes romper ese temor, esa dificultad que tenían para realizar trabajos grupales y cómo los docentes apoyaron ese trabajo? Que a lo largo de mi carrera yo trabajaba con el mismo grupo de personas donde ya teníamos roles bien delimitados, donde podía sacarle partido a mis habilidades
personales para beneficio del grupo y yo al comienzo del grupo me comunicaba vía correo electrónico, pero progresivamente interactuaba más cara a cara con ellos. Ya. Y eso redujo considerablemente mi ansiedad, porque yo sabía qué esperar de todos los integrantes y yo podía reportar a tiempo mis progresos en un formato que me resultaba más cómodo y menos angustiante. Ya entiendo, entiendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Ya, una Oye, con excelente esta última, sí, muchas gracias. Esta última preguntita que nos la plantea Hernán Jofré, Max y Camila, ¿recibieron algún apoyo específico en sus centros de estudio? Me imagino que se refiere a sus universidades. Para su inserción laboral, las universidades en las que ustedes estudiaron, ¿hicieron alguna acción específica para ayudarlos en el tema laboral? No. No. A mí no. No, cada uno con su mundo nomás y apechugar y arreglándolo como se tiene que arreglar este sistema, porque somos una sociedad un poquito individualista, un poco egoísta, como un puzzle. Por otro lado, yo escogí mi práctica profesional guiándome por mis propios intereses en vez de simplemente el escoger una de las muchas organizaciones que está en la lista de lugar donde hacer práctica del portal académico, mi universidad, y esa fue la Fundación Crescendo, que era un centro que apoyaba a adultos con discapacidades mentales, pero bajo un modelo social de la discapacidad, un modelo de caridad o médico rehabilitador, donde una de las cosas que más me sorprendió es que no se refería a ellos como pacientes, sino como usuarios de los servicios y no les gustaba, y a los profesionales que los apoyaban, no les gustaban que los adultos usuarios se refieren a ellos como tío o tía, porque ese era un término que resultaba muy infantilizante. Y de ahí, en esa práctica yo aprendí mucho del modelo social de la discapacidad, un concepto que me ha beneficiado mucho en el desarrollo de mis charlas y mi entendimiento de la neurodiversidad. Sí, muchas gracias. Estimados, estamos ya en los límites de la hora. Esto ha sido una instancia intensa, entusiasta, bonita. Yo hace mucho tiempo que soñaba con poder llevar este mensaje, estos contenidos, estas conversaciones a distintas personas de la institución en la que trabajo. Yo he constatado hace ya un tiempo que efectivamente existe un espíritu, un interés de cambio. Lo he visto en los profesores, los docentes, los administrativos. A propósito de la experiencia de algunos estudiantes con los que quizás no supimos o no siempre tuvimos las herramientas para poder apoyarlos, ¿no? Entonces siento que hay un cambio, hay algo que se empuja desde muchos lados y que hoy día, así como en otras instancias que se han dado, viene a materializar una apertura a una conversación tan importante como esta. Quiero más que agradecerles a Camila y a Max su apertura, su honestidad, ¿no? Su autenticidad para venir a contarnos lo que han vivido en primera persona, instarlos a que sigan en este camino que creemos que lo hacen fantástico, que se necesita más gente como ustedes contando de esto que está pasando y que es tan ignorado para muchas de nuestras personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí despedirnos de todos y cada uno. No sé, Liana, si quieres hacer alguna palabra al cierre. Solamente agradecerles, por supuesto, a Maximiliano y a Camila sus presentaciones, su testimonio. Ha sido inspirador, revelador, intenso, así es que les agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto conocerlos y esperamos tenerlos nuevamente. Espero que esto haya sido también interesante para todos nuestros estudiantes de psicopedagogía. Ese era el interés, nuestro objetivo, y espero que haya sido así. Así que solo agradecerles a todos su presencia, en especial, ¿no es cierto?, a ti, Marcela, obviamente, por acercarnos a este tema, por moderar y además por habernos permitido conocer a estos encantadores personas. Así que un gusto y un abrazo. Hasta la próxima oportunidad, chicos. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias. Gracias a todos. Que tengan buen resto de jornada.
Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, muchas Cariño, gracias. Marcelita. Chao. Chao. Qué ganas de verlos pronto en vivo y en directo. Sí. Chao. Ahora podemos. Aprovecha la instancia. Un besito. Gracias, Marce. Se extraña. Gracias, Marce. Gracias, Diana. Maximiliano. Gracias a Buenísimo. ustedes. Camila. Me Muchas alegro gracias. mucho. Una muy buena Cuídense. Chao, presentación. Maxi. Chao, y estén bien. Chao, Chao. estamos hablando. Chao, besos. Chao, 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 Maxi. Gracias. Voy a revisar eso porque yo estaba seguro que todo se había cargado en el sistema, pero lo voy a revisar. Chao. Ya se fueron los chiquillos. Ya, oye, fue Marcelita, una linda felicidades, muy buena, muy buena. Qué bueno, Estaba en cariño. una clase, así que yo dije, hoy voy a alcanzar, así que muy buena, excelente. Qué buena. Realmente es necesario. Qué bueno. Me alegra que te haya gustado y que ojalá sirva para tocar los corazones. Chao, amiga, que estés Ojalá. bien. Chao. Cuídate. Besos, chao. Chao.